Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio donde nos encanta hablar del emprendimiento y el éxito. Y estamos muy contentos y muy orgullosos porque el día de hoy nos acompaña nuestra gran amiga Itziar Oloris. Itziar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, Handal, o Jorge, no sé cómo decirte aquí. Jorge, canal, como quieras. Muy bien, gracias por invitarme y qué padre, felicidades por este espacio, está súper interesante. Muchas gracias, pues nos gustaría saber para empezar, ¿quién es Itziar? ¿Qué le gusta? ¿Qué le mueve? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Pues a mí me gusta pensar que soy muchas cosas, bueno, creo que todos somos muchas cosas. Me considero una narradora de historias, no necesariamente propias, pero me encanta contar lo que pasa a la gente. Creo que las historias tienen mucho poder para aprender. Soy una mujer sumamente intensa y apasionada. Me encanta sentir, me permito sentir y me gusta llevar a la acción esas emociones. Entonces soy una cajita así como explosiva de repente y me gusta vivir, no quiero que esta vida pase en vano y pelear por las injusticias. Me fascina, digo ya. Sí, Tú me conoces, yo te los conozco, que no. Sí. Así me voy. Y me encanta, creo que soy eso, me mueve muchísimo hoy la causa de la mujer, Sí. de la reducción de desigualdades. Y creo que se ha ido ampliando cada vez más a cualquier minoría, no nada más a las mujeres. Evidentemente me siento representada en su mayoría por esta causa, por este grupo, pero hay mucho trabajo que hacer para que realmente vivamos una igualdad y una equidad de género y de minorías en general. Claro, sí, ahorita que lo mencionabas, bueno, ya nos conocemos de tiempo, hemos trabajado juntos en varios temas de emprendimiento, en varios temas de coaching. Tú tienes un negocio que de eso se trata, de empoderar a las mujeres, de coacharlas para mejorar sus habilidades de negocio, de venta, de administración, de todo lo que conlleva un negocio, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de tenerte aquí porque sabemos que ahorita que lo mencionas, apoyas a todo el tema de la mujer en muchos ámbitos que hoy en día pues es algo muy importante, es algo muy relevante, es algo que buscamos equidad, porque yo apoyo también la moción y realmente pues es algo que he visto que en los últimos años realmente ese enfoque que has traído y que ha traído mucha gente pues ha dado frutos. Ha dado frutos, ha dado muchos resultados positivos. Hoy en día tenemos muchísimas mujeres exitosamente, bueno, pues, en el tema de emprendimiento, en el tema de iniciativas para un mejor estilo de vida para todos. Y pues bueno, qué mejor de que nos platiques hoy en día un poquito de esto. Y pues bueno, platícanos porque la gente que nos escucha y que nos ve quiere saber en qué momento decidiste emprender. En qué momento fue el que decidiste, ok, voy a empezar con esta idea de negocio y qué te motivó a hacerlo. Creo que hay varios factores. Tengo súper claro el momento en el que decidí emprender como negocio, pero empecé emprendiendo proyectos sociales, no remunerados, pero justo como te comentaba ahorita, esta causa, el otro día leí que están las personas que son PAS, que son personas altamente sensibles, súper identificada con eso, como que me duele mucho el dolor ajeno. Claro. Y cuando estaba chiquita empecé a involucrarme en diferentes organizaciones, proyectos sociales y me encantó. Entonces me fui metiendo hasta que llegó el punto en el que si yo veía algo que me parecía que no estaba bien, tenía que hacer algo al respecto. Entonces empecé a desarrollar proyectos. Estudié la carrera en la UDEM y la UDEM me dio mucho apoyo para desarrollar 2 proyectos a manera UDEM, o sea, institucionales. ¿Qué carrera fue la que...? Finanzas internacionales. No me dedico a las finanzas. Por loca y por retarme estudié finanzas, pero... Sí, porque dijiste, es algo diferente, Sí. es algo retador, pero no es lo que ejecutas. Bueno, a ver, sí lo mueves. Sí lo muevo. Porque sí involucra tu negocio parte de las finanzas. De acuerdo. Y también para mí era como los proyectos sociales podrían ser sostenibles si entendieran las finanzas. Entonces Claro. era un motivante muy grande para poder estudiar esa carrera. Y así fue. Luego, cuando me gradué súper cansada de las finanzas. Entonces dije, yo quiero el mundo de los negocios. Eso me gusta un chorro, vamos a moverle ahí. Entonces empecé a buscar trabajos en pymes o en startups. Hasta que llegué a Victoria 147, que en el momento en el que yo estuve ahí, era una aceleradora de negocios para mujeres que eran dueñas de estas empresas. Y ahí me di cuenta de que sí podía emprender yo, número 1, como mujer, y 2, que la mayoría de las mujeres cojeaban del mismo punto, tenían el mismo talón de Aquiles que eran las finanzas. Y a pesar de que a mí no me gustaban las finanzas, yo tenía ese conocimiento que les podía otorgar
para que ellas empezaran con una base y entonces fueran creciendo en este tema. Así que después de 1 año y medio en Victoria y de acompañar como account manager a muchísimas mujeres, decidí salirme y empezar ahí a moverle un poco. Empecé dando cursos de finanzas personales a mujeres nada más. Y otro factor creo que es importante es que como que me cuesta un poco de trabajo seguir las reglas de una autoridad porque cuestiono mucho. Entonces, como que si no vamos en un mismo barco, jalando un mismo punto, entonces ya hay mucha controversia y me gusta más como ver cómo sí sumar y tener esta libertad creativa de cómo solucionar los problemas y no limitarme como en una cajita. Entonces, una vez que comencé a emprender, esa manera de hacer las cosas me gustaba bastante y esa libertad de conectar con quien yo quisiera y poder hacer cosas juntos era espectacular. Así que creo que ese fue el punto y la motivación a la par de poderlo hacer. La causa de la mujer, el tema de la libertad y también el ver que podía por el ejemplo que estaba teniendo todas las mujeres con las que trabajaba. Es importante recalcar que Itziar es una gran líder, o sea, gran líder con la que he trabajado en muchos proyectos que hemos tenido. Hemos trabajado en proyectos de, pues si lo quieren ver así, temas de emprendimiento, de coachar a las mujeres que tienen una buena idea, innovadora, que a lo mejor ni siquiera han empezado y no saben cómo empezar. Hay algunas que ya tienen una idea, ya empezaron a vender su producto, su servicio, pero no saben cómo impulsarlo. Y pues bueno, yo he aprendido mucho también de todo lo que hace Itziar. Realmente es un trabajo muy global, te metes, o sea, no nada más es como te coacheo por encima, te metes, le apasiona, se involucra, realmente pues la haces como de juez y parte, porque así como te tienes la empatía con todas las emprendedoras, también al mismo tiempo pues, tienes la exigencia para que ellos puedan brindar mejores resultados. Y eso creo que es importante. Hoy en día realmente hay mucho emprendimiento allá afuera, muchas buenas ideas que no siempre son apoyadas o que no siempre hay alguien que las ve. Es como, yo voy a hacer una analogía y lo veo mucho, el tema de los artistas. O sea, hay mucho talento allá afuera, pero no todos son vistos. Sí. Por la gente que tiene que es la que los impulsa, ¿no? Esos empresarios o promotores. Bueno, es lo mismo con los emprendedores. O sea, hay muy buenas ideas, pero no siempre son detectadas esas oportunidades por los que tienen, pues bueno, el capital o los contactos para impulsarlo. O el artista que no sabe cómo ponerse ahí para que también lo vean. O sea, también está esa parte de como los dos, cómo llegamos a este punto medio, ¿no? Sí, o sea, como ese coaching para poder mostrarse de una mejor manera, estar en el aparador y que haya alguien que les diga, oye, me sumo a tu proyecto y pues como hacer ese impulso, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, pues en el tema del emprendimiento y en todo el mundo empresarial hay muchísimos desafíos. ¿Cuál ha sido el desafío más importante que tú has vivido en tu experiencia, que tú en tu ámbito profesional, que te hayan marcado y hayan dejado una huella y a lo mejor marcado un parteaguas? ¿Para bien o para mal? Creo yo que para bien. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido esos desafíos que no veas, que como se dice, pues no lo veías cerca o veías venir, como se dice, pero que ahorita pues a lo mejor han hecho una mejor Itziar en lo profesional? Hay uno particular que hasta me da pena contarlo a veces porque se me hace súper... Bueno, no lo voy a juzgar por si a alguien le está pasando, no pasa nada. Claro. Pero yo no volteé a ver las finanzas de mi negocio al principio por lo mismo de financiera. ¿Qué me vienes a contar? ¿Me explico? Obviamente sé que todo está bien. Algún día te diré que a mí me pasó lo mismo. Yo también soy financiero y como le decía, lo que más me adolecía en mis primeros emprendimientos eran las finanzas. Porque yo creía que era experto y que eso era lo último que iba a ver y que tenía que meterme más en la operación, en las ventas, en el diseño del producto, pero nunca me metí o sea, pues a lo que más le sabía y a lo que realmente es súper importante. Sí, el motor son las ventas, pero si una buena administración de nada te sirve vender. De acuerdo. Entonces te entiendo perfectamente. Sí, puedes estar en números rojos por la naturaleza del negocio o puedes estar en números rojos porque no viste lo que tenías que ver que podías haber previsto antes. Entonces, claro, eso es como algo que evidentemente en el momento no vi. Y un día haciendo mi planeación, como al 1 año y medio o así, haciendo mi planeación del siguiente año, empecé a ver hacia atrás y dije, ¿por qué esto está así? Y me fui cadenita
Y algo era súper tonto que obviamente sabía cómo hacerlo, lo dominaba perfectamente, entendía el problema y nada más por, no sé, como tú dices, oye, sentías que dominabas, te sentías cómodo, confiado, seguro, pues yo también. Y claro que no lo volteé a ver. Muchas veces dejamos de hacer las cosas, te lo digo por experiencia, porque todavía hasta hace unos años me pasaba. No nada más es porque crees que lo sabes todo o lo dejas para el final. Por desidia, hay veces que la solución la tienes aquí al lado, pero simplemente quieres escucharlo de alguien más para no aventarte tú solo, porque a veces te da miedo el tomar una decisión que puede ser importante y que puede ser bueno para tu negocio o malo. O sea, hay muchas cositas que al emprendedor hoy en día lo frenan por miedo a si no me va bien, qué va a decir la gente de lo que yo decidí, oye, cómo le va a ir a mis colaboradores, si es que tengo colaboradores, lo decías tú ahorita, oye, pues si yo soy un fregón en esto, pues, ¿por qué me tengo que esforzar? Y el día de mañana lo hago o lo hago última hora o no planeo bien financieramente mi negocio, y es ahí donde empiezan los topes. Sí, o decir, oye, ok, soy buena en finanzas, entonces voy a ser mejor en lo que soy mala para nivelarme, que con la vida he ido aprendiendo que es mejor ser muy bueno en lo que eres mejor porque te vuelves más importante, relevante y puedes, gente que es muy buena en las cosas que tú no es buena, integrarlos, ¿no? O sea, este tema de delegar, de colaborar, o sea, puedes encontrar a alguien que sea mucho mejor que tú y hacerlo parte de tu equipo y tú enfocarte en lo que eres muy buena. Y eso lo aprendí mucho tiempo después. Entonces, sí fue importante, sobre todo porque fue un baño de humildad, así que yo lloraba de que no lo puedo creer, o sea, qué ridículo que esto me está pasando a mí, ya sabes, o sea, no sé, se siente muy gacho. Te sientes como torpe, o sea, sí, o sea, era obvio que me iba a pasar y era obvio cómo lo pude haber solucionado y al final nada fue obvio porque no lo hice, entonces... ¿Y cómo lo superaste? O sea, como ese reto o ese desafío que no esperabas, ¿cómo lo llevaste a cabo? ¿Simplemente reestructuraste tus finanzas? ¿Volviste a empezar? ¿Qué fue lo que hiciste? Primero lloré, o sea, lloré y estuve unos días de que a lo mejor ni siquiera soy buena en hacer negocios, o sea, a lo mejor ni siquiera esto es para mí, porque como me pasó algo así, me permití sentir todas esas cosas, platiqué con personas que para mí su opinión es importante y su manera de ver las cosas, y justo, oye, en mi negocio, que no lo he platicado, pero tengo un grupo de consultoras, me acerqué a ellas, oye, si tú eres experta en esto, ayúdame a como redirigir todo esto, y en equipo poco a poco lo fuimos haciendo, también entendiendo otras limitantes que habían en el proceso, pero que ya volteándolo a ver es más fácil dominar y construir. Entonces, bueno, pues a lo mejor me pude haber ahorrado un año de números rojos, pero por algo pasan las cosas y al final creo que... No, a ver, y si no tienes tropiezos, es más, o sea, los tropiezos te llevan más, es un escalón más para llegar al éxito, o sea, sí, es un tropiezo menos. Y que me permitía también empatizar con mis clientes que batallaban justo con eso y era como, oye, no me veas así como la experta en finanzas súper alejada. A mí me pasa lo mismo, yo también me caigo en esto, yo también la riego, tomo malas decisiones y el punto es como, oye, vamos para adelante juntas. Entonces, eso creo que es algo muy bueno y me gusta contarlo, a pesar de que me da mucha pena, me gusta contarlo porque creo que es algo súper fácil de que la gente se pueda sentir identificado o identificada. No es como... me pasó esto enorme que a ti a lo mejor nunca te va a pasar y entonces, no, si no es algo tan sencillo, pero que pudo haber llevado a la ruina el negocio, entonces creo que es interesante y por eso hay que ponerlo ahí. Y qué bueno que también te pasó, porque así ya no me siento sola en esto. Sí, no, y yo también soy financiero, sí. Yo también estudié eso y me pasó en mis primeros emprendimientos y realmente, pues uno dice, pues si a esto me dediqué, esto estudié, en esto soy bueno, ¿cómo no lo apliqué? Apliqué otras cosas y me enfoqué en algo que yo también decía, pues no es mi expertise y es lo que me falta reforzar y dejé al lado lo principal, claro. ¿No? Pero eso sí, al final de todo se aprende y jamás se me volvió a olvidar voltearlo a ver, ¿verdad? Claro. O sea, como que, digo, sí, tienes que ser positivo. En el emprendimiento, pues tú sabes, sí. Una montaña rusa de emociones. A veces estás arriba y te la estás pasando increíble y a veces estás abajo y no está tan padre, pero ahí vas, ¿no? Y si no te echas esas porras o a lo mejor compras ideas que en el momento no se sienten reales, pero después sí, si no las compras en el momento en el que no se sienten reales, a lo mejor pues no sales de eso. Entonces, ni modo, oye, decir, esto es un aprendizaje y te juro por Dios jamás se me olvidó. O sea, y espero que no se me olvide nunca porque
son cosas que vas metiendo a tu mochilita de emprendimiento que luego las abres y son herramientas que tienes para tomar decisiones más complejas o más difíciles. Y entonces, pues bueno, hay que creer y confiar en que de algo nos van a servir para el futuro, porque definitivamente en el pasado no nos sirvió de nada. Claro. No, pero todo es aprendizaje. Y ahorita que hablabas del tema de delegar, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene que delegar cierta tarea en la cual no es bueno, entre comillas, pero que quizá le pueda sentir ese miedo como a tener riesgo? O sea, es decir, a alguien que quiere delegar una tarea en la cual no se siente que es bueno y la otra persona sí, pero que no quiere tener ese miedo al riesgo y por eso lo hace. O sea, ¿cómo lo manejarías tú? Creo que hay... todas las preguntas las empiezo con creo, ya no lo voy a decir, pero hay diferentes criterios a evaluar a la hora de delegar. Y lo que se dice es, si en algo eres muy buena o muy bueno, eso no lo delegues. Si hay algo en lo que eres malo, delégalo, y si no te gusta, también. Porque puedes ser bueno en algo, pero si no te gusta, alguien que le guste y que sea bueno lo va a hacer mejor que tú. Claro. ¿Cuál es el punto de delegar? Que salga mejor el resultado que si tú lo haces. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si no delegamos es por querer ser perfectos y llegar a la perfección. Y la perfección es sinónimo de inseguridad. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Entonces, entendiendo eso, podemos decir, sé que es algo que tengo que trabajar yo, que me da miedo que alguien no lo haga tan bien como yo. Eso es el ego. Y eso lleva a la inseguridad. Pero ¿qué pasa si pensamos en que alguien es capaz de hacerlo mejor que nosotros y nos va a llevar más lejos que si lo sigo haciendo yo? Muchas veces pensamos en lo negativo. Ay, es que me da miedo que no salga, o que no lo haga bien, sí, o que no le entienda. O que lo tengo que volver a hacer yo. Sí, o que tengo que retrabajar, o que tengo que estar atrás de la persona. Sí, obviamente vas a tener que capacitar, pero así se crece. Y si no capacitas, nunca vas a crecer. Soltar es parte de crecer. Sí. Entonces, mi terapeuta, vayan a terapia, mi terapeuta siempre me dice, hay dos historias que te puedes contar. La positiva y la negativa, y las dos no son verdad, porque estás hablando del futuro que todavía no pasa. Hoy estás en el presente. Entonces, si tú dices, ay, voy a delegar y voy a tener que trabajar, te estás contando esa historia negativa que no es verdad. Pero si tú dices, oye, voy a delegar y voy a encontrar a alguien que sea mucho más capaz que yo, que me va a dar ideas, que me va a sacar de la ceguera de taller, voy a llegar mucho más lejos. Entonces, tú tienes que comprar esa historia, porque las dos son mentira. Y eso te puede ayudar a empezar a delegar. Y a lo mejor si te da mucho miedo, pues no delegar todo de golpe y enfocarte un poquito en el tema de cómo voy a ir compartiendo lo que es importante para mí y cómo lo puedo ir midiendo y acompañando a esta persona para que podamos hacerlo bien y pueda salir adelante este proyecto. Otra cosa también es que la gente no delega porque no tengo tiempo de capacitar a la persona. Pues sí, pero si no tienes tiempo de capacitar a la persona, no tienes tiempo de crecer. O sea, tienes que hacer el tiempo de delegar y tienes que hacer el tiempo de capacitar. No puedes delegar a alguien por más espectacular, brillante, experto o experta que sea la persona, no lo puedes soltar. Porque el negocio es tuyo y la visión es tuya. Y a mí algo que me pasa o me pasó es, yo delegué cosas sin darle ese seguimiento y las ventas, porque el estilo que yo utilizaba para vender era de crear esta relación y este lazo de confianza con la prospecto, de entender, de compartir su dolor, de compartir sus sueños, y jamás capacité a la primera persona que contraté para que me ayudara a vender. Solamente vendía y entonces las ventas se fueron para abajo. Claro, porque no tenían tu mismo feeling. Exacto. Y como tú no te abocaste a capacitarla, porque eso era lo que tú mejor hacías y lo que más te gustaba hacer y no querías soltar para que alguien más... Sí te entiendo, porque nadie va a vender... Bueno, no es que nadie vaya a vender, es que el que mejor vende es el dueño del negocio, porque es el que más le apasiona, es el que lo creó, es el que... Pero sí puede haber alguien que el día de mañana tú le transmitas tu feeling, tu experiencia, tu manera de ver las cosas y que pueda hacerlo más similar o a lo mejor el día de mañana mejor que tú. De acuerdo. Que eso sería lo ideal. Porque lo ideal es que tengas un equipo que sea mejor que tú, que ese era lo que te iba a comentar ahorita. Para mí es importante que el equipo del que te rodees, como líder o como dueño de negocio, sea mejor que tú en esos ámbitos. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que he escrito esa frase muchas veces de no seas la persona más inteligente en la sala. O sea, porque eso es ego. Y al final es tu negocio. Te apasiona. Tienes sueños enormes con esta idea que quieres hacer y la vas a limitar porque tú crees que es lo mejor. No.
¿Qué pasa si agarras a las mejores personas y les compartes esta pasión, esta ilusión y todos contribuyen? El impacto va a crecer muchísimo más. Pero por eso es bien importante que cuando estemos de líderes en algo, puede ser emprendimiento, puede ser en un corporativo, fútbol, en un equipo de fútbol, en lo que sea, Sí. la humildad. La humildad porque se nos puede subir a la cabeza y sí, podemos tener autoestima y el ego y es bien rico y todo y qué padre, úsalo, pero no lo uses a la hora de construir tu equipo de trabajo. Claro. Sí, úsalo para sacarte adelante cuando no te esté yendo bien, úsalo para hacer negociaciones difíciles, o sea, úsalo porque es bueno cuando te añada valor. Pero cuando es un equipo de trabajo, no lo uses, porque luego empiezan estas disrupciones en el equipo y empieza a haber estos choques y ya no es fructífero. Y al final la cultura que vas a crear en tu empresa va a ser de competencia interna o va a ser de inseguridades y vas a tener gente que no es proactiva, que no levanta la mano y te propone y tú lo que quieres es gente que proponga, es gente que sume. Y para eso no te conviene ser la persona más inteligente en la sala. No, te conviene que ellos te enseñen. De acuerdo. Que tú aprendas de ellos y que te traigas a los mejores en cada área, no nada más para que tengan resultados, para que te enseñen a ti y que tú como dueño de negocio tengas conocimiento mejorado en todas las áreas. Y eso es mucho mejor. Ahorita mencionabas, ¿querías mencionar algo? Sí, nada más iba a decir que, y lo vemos en todas las películas, al final las películas es representación de la vida, porque por eso lo consumimos, pero siempre pasa que la persona que tiene la solución es la más introvertida, la más callada, la buleada, la menos vista, y entonces la persona que es el buen líder es la persona que lo ve y lo integra al equipo y entonces todo se soluciona. Versus la persona que quiere el poder, que no, tú no eres nadie, no hay que, y son, ni siquiera tienen que ser de negocios. Por ejemplo, Pitch Perfect, o sea, Pitch Perfect, que es esta de canto a capela, hay una persona que tiene un talento espectacular, pero el líder del grupo no lo ve porque pues no es guapo, no es cool, es un raro, y entonces no lo pela, y cuando la persona líder se va, entra al grupo y mejora muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, pero el ego del otro no lo permitía. Entonces, si nos cuentan las películas e historias es porque representan la realidad. Al final algo saben, porque es lo que consumimos. Entonces, si lo vemos tanto, ¿por qué no integrarlo también? En ocasiones, ahorita lo acabas de mencionar, en ocasiones probablemente el que tiene ese don, ese talento, que no es visto por lo que tú dices, por cualquier característica de que es callado, de que no le gusta mostrarse, es introvertido. Muchas veces, tú lo acabas de decir, el líder no tiene esos talentos, pero tiene el talento de identificarlos, o tiene esa capacidad, y además de pulir esa joya y traerla al frente, o traerla y mostrarla. Entonces, realmente los líderes, en cualquier ámbito, no nomás en los negocios, sino allá afuera, en la parte personal, es aquel que sabe armar un buen equipo, sabe los talentos de cada uno, de cómo se complementan y de cómo los unifica y cómo realmente saca lo mejor de cada uno para que el equipo que está armando dé los mejores resultados en conjunto. Y ahí lo importante, súper importante, es que cada una de esas personas del equipo se sientan valiosas y que contribuyen directamente al éxito del negocio o del equipo de fútbol o de lo que sea. Pero a ellos ese es el salario emocional que los va a mantener contigo y comprometidos con la causa si es que no terminan de compartir esa pasión al 100%. Entonces, si cumplimos esto, puedes delegar más fácil y entonces ya vemos todo el círculo con todos estos elementos que te puede facilitar el ir soltando poco a poco. Está súper interesante. Y algo que me llama la atención ahorita que estabas platicando es ¿cómo haces tú sentir a tu equipo importante? O sea, cada uno de ellos. O sea, ¿qué haces al respecto para darles ese valor, ese extra, ese empuje? Yo creo que peco de eso. Y al final es, a lo mejor no ser tan personal, no sé, conecto mucho y trato de... Creo que lo más importante es voltearlos a ver. Claro. O sea, verlos y darles la importancia algo que más se merecen. interpersonal. O sea, algo más como... Bueno, algo que a mí me ha funcionado en mi equipo, no sé, cada quien tiene su estrategia, es más, le digo yo muy coloquialmente, ser como el psicólogo de tus colaboradores hasta cierto punto, no fraternizar de más, pero el tema de escucharlos, del ver pues, qué área de oportunidad tienen, cómo podemos sacar ese talento a flote, qué es lo que necesitan, pues, o qué es lo que los nubla, ¿verdad? También. El reconocimiento es fundamental. Es fundamental y para poderlo reconocer hay que conocerlos, que es lo que estás diciendo. Hay que conocer qué es lo que les mueve, qué es lo que les asusta. Y entonces tú también entender, porque igual es estrategia, hablando de negocios también es estrategia, ¿qué quieres de tu equipo? ¿Qué esperas de tu equipo?
¿Quieres que sean ratitas de laboratorio y que no sean activos en proponer ideas? Usa una estrategia que te permita hacer eso y evalúa y valora lo que te puede llevar a que ellos hagan eso. Oye, ¿quieres que sean proactivos? ¿Quieres que todo el tiempo te estén dando ideas? Entonces, ¿qué vas a evaluar? Y luego, volteando a ver a cada uno, oye, si sabes que una persona es súper introvertida y que no le gusta que lo reconozcan en público, en la planeación anual enfrente de toda la empresa no lo hagas pasar al frente. Pero sí puedes mandar un correo con su resultado y a lo mejor ahí pones su nombre. Entonces, es conocer eso. Es igual de reconocimiento, pero no es nada más reconocer por reconocer. Es yo te volteo a ver, entiendo lo que te duele, entiendo lo que te motiva y lo hago de esa forma. Entonces, darte el tiempo de conocer a la gente con la que trabajas es muy bueno, es muy importante. Y tampoco se trata de, ok, así, es que yo no soy así. Tenemos 1000 herramientas. Oye, pon en tu calendario alarma 2 días antes de que cada empleado cumpleaños y entonces tú te preparas o le pides ayuda a alguien que se prepare para hacerlo bien. O sea, al final no tienes que hacerlo todo tú y a lo mejor es raro lo que voy a decir, pero no tiene que ser que salga genuino la acción per se, sino que sea genuina la intención de la emoción que quieres provocar o de lo que quieres cultivar en ese colaborador o esa colaboradora. Entonces, te puedes apoyar de muchas herramientas para ver cómo hacerlos sentir que son valiosos y son importantes. Y al final del día es, oye, ¿qué te gustaría a ti que te hicieran sentir? Si tú diste una idea y luego fue un jefe y la presumió como suya y te la robaron y te dolió en el alma, no lo hagas. No lo hagas. Porque se siente horrible, porque has estado ahí. Claro. O sea, también es un poco cuestionarte, oye, a mí cómo me haría sentir, más allá de que es su trabajo y les pago por eso, es que hay que olvidarnos de eso. O sea, yo creo que es entender que eso ya es un given. O sea, yo ya les voy a pagar porque hagan un trabajo. Punto. ¿Qué puedo hacer para que se llegue a más allá? Sí, como ese extra que se sientan más valorados, más incentivados. Y vistos. Al final es vistos. Es, oye, un ejemplo de uno de mis proyectos que hice para la UDEM se llama Escribo Leguere, y lo que hicimos fue, en resumen, junto con el INEA, que el INEA es el Instituto Nacional de la Educación al Adulto, descubrimos que había personas en intendencia que no sabían leer y escribir, que eran analfabetas, y entonces hicimos que con el material de la SEP pudieran pues aprender a estudiar y todo, y lo metimos como servicio social para que los estudiantes de la UDEM fueran como mentores. Cool. ¿Qué pasó? Antes yo iba a la UDEM, iba al baño, estaba la persona de limpieza como si no estuviera. Pasabas en los pasillos como si no estuviera. A raíz de ese programa, yo veía que le daban las gracias en el baño, los saludaban en los pasillos. O sea, los estudiantes. Los estudiantes a ellos. A ellos, al equipo de intendencia. Pero ¿cómo era el tema de que como si no estuvieran? ¿Quién hacía como si no estuvieran? Los estudiantes mismos. No, hacían como si no estuviera la gente. No los trataban mal para nada, pero oye, te vas a lavar las manos, está ahí limpiando, no le dices nada. No la volteas a ver. Ahí está. Oye, vas en el pasillo, a lo mejor ni haces eye contact. Y de hecho, era esta postura física de ellos también de si van entre gente, se volteaban abajo, ¿no? Como porque saben que no los voltean a ver. Pero luego pasa a lo mejor era un poco una interacción forzada que tenías que saber su nombre, tenías que saber dónde vienen, para ir conociendo los ejemplos para escribir, y para todo eso era muy de quién eres, escríbeme tus hijos, cuéntame tu historia. Entonces ya había una relación. Los veían y los saludaban y se creaba este efecto dominó. Si una persona iba, había varias mujeres en el baño lavándose las manos y una chava le dice, oye, muchas gracias. La otra, a la hora de irse, ya le dice gracias. Y la tercera... Es un efecto dominó. Es un efecto dominó, es un efecto cadena. Entonces, eso es. A veces es nada más voltearlos a ver, pero es hacerlos sentir importantes y que están ahí. Y no significa que tienes que gastar millones en regalos o darles un sueldo altísimo. Sí, ¿no? Es algo meramente humano. A veces humano. una palabra cambia muchas cosas. ¿Y qué fue lo que a ti te hizo crear esta idea de proyecto? ¿Hace cuánto fue? Porque yo no estaba enterado. Fue de la nada. Te conozco hace tiempo, no estaba enterado, me voy enterando ahorita y está súper interesante y creo que da mucho valor. Sí, mucho valor humano, gracias. Mucho valor social. Felicidades. Y me interesa así en concreto, si quieres. Sí, lo hicimos. ¿Cómo nació la idea y hace cuánto fue? En carrera. Fue en carrera, fue uno de estos proyectos. Ahí todavía no tenía el gusto de conocerte. Sí, no. Y yo era mesa directiva de finanzas. Teníamos que hacer un proyecto social para poder cumplir nuestra gestión como debía de ser. Y sabíamos que la gestión anterior había dado un curso de finanzas personales al personal de intendencia. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una parte 2 para darle ese seguimiento. Hicimos una tablita súper sencilla que venía entradas, salidas, luz, agua, comida. Explicamos la dinámica, entregamos las hojas.
y de repente un señor, don Enrique, levanta la mano. Oye, ¿y si yo no sé leer, cómo le hago? Me quedé así como, ya sabes que sientes raro. Claro. Y yo, Y yo, pues, fui con él y yo, y pues yo te lo leo. Y cuando me acerqué con él, yo tampoco sé leer, yo tampoco sé leer, yo tampoco sé leer. Me empezó a dar un calor. O sea, es algo así que... Y yo decía, Sí. ¿cómo puedo yo estar aquí estudiando para ser una profesionista, tener una licenciatura? Y ellos ni siquiera pueden leer y escribir. Y se enfrentan con esa barrera y esa brecha todos los días. Para saber si la puerta se empuja o se jala, tienen que aprenderse la forma de la palabra para saber cuál es empujar y cuál es jalar. O sea, para mí era como, no puedo creer que esté pasando esto en una institución educativa. Y como les comenté al principio, pues soy bien intensa y me encanta meterme en todo donde nadie me habla. Pero gracias a gente como tú, pues ves las mejorías que hay. Sí, ese de tipo acuerdo. de proyectos que, bueno, digo, le hiciste demasiado cambio positivo a todo ese equipo de gente que pues, te lo alaban de gracias a ti, al equipo que lo ejecutó. Y yo creo que pues ese fue un parteaguas para que la universidad pudiera hacer más proyectos así. O sea, y muchísima gente agarró ideas de ahí, te lo puedo asegurar. Tío, no nos conocíamos, pero bueno, felicidades por Gracias. eso y está súper interesante. Cambiando un poquito de tema, hace unos minutos estábamos hablando y mencionabas mucho la palabra ego. Mucho la palabra, ¿para ti qué es el ego? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? ¿Cómo lo tomarías? ¿Qué te hace sentir cuando alguien tiene ego y cómo lo interpretas para ti? No sabría cómo describir el ego, ¿eh? O sea, como que siento que es de esas cosas Es muy ambiguo, obvias, ¿no? ajá, Sí. de que todo el mundo sabe que es el ego, pero a ver, tú dime Sí. que es el ego, Hannah. Sí. O sea, ¿cómo lo describirías tú? Es como raro, ¿no? De que... Claro. Sí, a ver, es como la típica pregunta que dices, nunca me había preguntado eso. Ajá. Es como cuando nunca te han preguntado, no tiene nada que ver, pero bueno, Sí. de que, ¿cómo le explicarías a un ciego de nacimiento el color azul? Exactamente. O sea que, ¿cómo hago eso? O sea, bueno, así Porque siento el ego. así, pues tú naciste con eso, o sea, Ajá. creciste con ese Te dijeron, conocimiento. esto es azul y ya, sabes que es azul. Yo creo, sin entrar tanto a detalle o debate, el tema del ego, puede ser para mí, que también me agarraste en curva con esa pregunta también, es el tema de a lo mejor un sentimiento, pensamiento interno hacia alguien de que eres superior en algo o de que no que eres superior o mejor, simplemente de que te sabes, que tienes el conocimiento de ciertas cosas o la capacidad de hacer ciertas cosas y que probablemente haya alguien más que no lo haga tan bien como tú Ujú. o que no tenga el mismo resultado como tú y eso te haga sentir, coloquialmente lo voy a decir o vulgarmente se dice, mejor, superior, lo dije ahorita, o más importante en ese rubro, Ujú. que creo que es algo no tan positivo en la sociedad, que sabemos, como dices tú, sí es muy ambigua la palabra ego y creo que muchos pues lo damos por añadidura que existe, Ujú. pero creo, en mi opinión, quiero escuchar la tuya, que no es algo positivo. Ujú. Depende para qué lo manejes. Tú lo acabas de decir hace rato. Era lo que te iba a decir. Yo no estoy de acuerdo porque creo que depende. 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 O sea, depende cómo lo hagas, si es positivo o negativo. Exacto, exactamente. O sea, creo que sí, la definición, ahorita que te escuchaba, yo decía, bueno, pues es que, ¿cuál es la diferencia con la autoestima, no? Entonces dije, bueno, no soy psicóloga, Pero- no sé de esos pero son muy términos, similares. pero yo creo Van que de la está mano. como el autoestima y luego el ego. No sé si está bien dicho, no sé, no tengo idea. No soy No nos experta en dedicamos eso. a eso, simplemente es Pero una ajá, opinión. pero X. Eso yo creo que así es como lo veo, ¿no? Entonces, yo creo que el ego es neutral. Cómo lo uses es lo que cambia. Entonces, Ya lo dijiste mejor que yo. Y muy para que concreto. veas. Oye, acuérdate que soy narradora de historias. No, no te creas. Cierto. Yo creo que justo es eso, ¿no? De, oye, si usas tu ego para posicionarte encima de las personas, y por ejemplo, voy a tomar ejemplos de los que ya hablamos, no delegar porque eres mejor que, entonces pues te vas a perjudicar, te estás metiendo el pie tú solo. Si usas el ego para ningunear a gente porque es peor que tú o tú eres mejor que esas personas, bye. Si tienes una negociación muy importante y necesitas bajar mucho capital y vas a ir con Shark Tank México, necesitas venderte, agárrate el ego y
dale con crema, Esa ¿sabes? es tu O sea, herramienta tienes número que uno. hacerlo, exacto. Esa es como tu Sí. ¿cómo se dice? Cuando vas a la guerra, tu arma. Sí, es tu armamento. O sea, Sí. si tú no te vendes y tú no crees en ti, el otro menos. Entonces, báñate en tu ego y ve y sal y presúmete. O sea, así de que ponte súper guapo, guapa y hazlo, porque el ego es bueno si lo usas así. O sea, más bien, no el ego es bueno. Ese uso que le das al ego sirve para eso. Entonces, creo que está muy como satanizada a lo mejor la palabra de que, ay, tienes mucho ego y así. Yo creo que lo que está satanizado es que a lo mejor no sabemos cómo afrontarnos a eso y nada más lo tachamos como ego. A lo mejor de, oye, es que no puedo dejar ir esto porque me dio en el ego. Pues sí, a lo mejor, entonces, no sé, trabaja. Pero probablemente te sirvió para algo. Ajá, o sea, te está haciendo ver algo, pero entonces no es que tu ego sea malo, es que tienes un ego que te está diciendo algo, entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? No sé, yo creo que hay que usarlo a nuestro favor como mujeres en los negocios. Creo que hay que meterle más punch, hay que sacar más al ego y traerlo a la cancha. Claro. Y ya no voy a hablar de los hombres. Como mujeres hay que hacer eso. Está bien, está perfecto. Oye, ¿cuál ha sido el momento que te ha impactado más en tu vida? Puede ser en los negocios o puede ser en lo profesional, digo, en lo personal, y que te hayan marcado y que eso haya generado un antes y un después. O sea, para Itziar, ¿hay algo que haya sucedido? Que hayas dicho, ahora sí es un parteaguas, como te lo dije hace rato, y marcó una diferencia en mi vida. Voy a contarte dos. Por lo mismo de... Me gusta que la gente se sienta identificada y tengo una historia con la que siento que nadie se va a sentir identificada y otra con la que muchas personas se pueden sentir identificados. ¿Cuál quieres primero? La que no se sienten identificadas. A mí hace casi 4 años me atropellaron. ¿Sí? Ya te conocía yo. Me atropellaron y estuve 15 días sin memoria. Estuve más de 6 meses pensando que tenía un año menos porque me atropellaron cerca de mi cumpleaños y eso fue algo súper duro, no nada más por el proceso que viví como de sanación y de entender por qué estaba tan bien después de haber sido atropellada. O sea, después de estar 15 días sin memoria, ¿cómo puedo estar bien? Y te empiezas a cuestionar por qué existes, para qué existes, el ego. Es que a lo mejor tengo que hacer cosas gigantes en mi vida y toda esa presión que vino con ello. Y si estoy bien ahorita, entonces tengo que hacer algo muy bueno el por qué estoy aquí. Porque no me morí, porque no me quedé mal, porque, ¿sabes? Claro. Y luego pasará, o sea, a lo mejor estaba viviendo mi vida suficientemente bien y ya, y entonces por eso sigo aquí. Claro. O a lo mejor ni siquiera sobre mí, ¿sabes? O sea, como todo ese proceso de interiorizar el accidente. ¿Cuánto tiempo te tomó este proceso? Creo que me sigue tomando, o sea, ya no es tanto. Lo más... Yo creo que como un año. Un año, sí, el primer año. En It's Coaching, en la empresa, me afectó mucho porque me acuerdo que cuando me sentí lista, ya habían pasado 6 meses y me sentí lista para retomar clientes. Mi primera junta con una cliente, no me acordaba de nada de lo que había hablado con ella. O sea, era como, yo tenía que dar un seguimiento a algo que no entendía. O sea, leía mis notas y haz cuenta que alguien más lo había vivido y eso no estaba cerca del accidente. Entonces sí fue muy duro. También te pega la dinámica familiar porque cada quien quiere tomar cartas en el asunto distinto. Conoces el sistema de justicia mexicano. Y también, oye, a ver, soy una persona que quiere luchar contra las injusticias y dices, no voy a luchar por la mía, tengo que luchar, ¿sabes? O sea, como claro, que pasan muchas cosas y aprendes a ceder, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a dejar ir. Y luego también, ¿qué es perdonar? ¿Es dejar de luchar o es perdono a la persona pero lucho por lo que merezco? O sea, todos estos cuestionamientos definitivamente me marcaron. Fue un año muy difícil, fue en pandemia. Y además pasaron muchas otras cosas alrededor que lo hicieron como un poco más complejo. Pero eso es algo que sí cambió mi vida. Y si alguien está viviendo algo así similar, paciencia. Es paciencia. Es un reto que te pone la vida para calarte a ver si estás hecho de verdad, como dicen allá afuera. Y que si yo lo veo en ese aspecto, cada quien vive sus batallas. Y esas batallas... En mi parecer, son las que te hacen más fuerte. Son las que te hacen, pues, un guerrero. Pero al principio te hunden. Claro. Y es importante entender que no tienes que ser ese guerrero. Sí. Que tú esperas o que la gente espera. Porque eso es lo que lo hace difícil. Es vivirlo a tu ritmo, a tu manera y a tu sentido. Justo. Porque es, oye, ya tengo que estar bien. ¿Quién te dijo? A ver, ¿has tenido a alguien que lo atropellaron y le pegaron exactamente igual que a ti?
Mi mamá vio cuando me atropellaron. Eso también fue súper duro porque era bien raro que yo no me acordaba. Entonces, para mí no fue tan impactante porque no me acordaba. Y para mi mamá fue algo sumamente duro ver a su hija atropellada, escucharlo, ensangrentada, ¿sabes? O sea, como toda la situación. Entonces, también es toda la compasión de, oye, pues a lo mejor la víctima en realidad, o la principal víctima fue ella y no fui yo a pesar de que a mí me hayan atropellado. Sí. Entonces, era lo que decía, a lo mejor no es sobre mí. A lo mejor fue un instrumento de... Entonces, darte ese tiempo de pensar, de cuestionarte, y lo voy a volver a decir, vayan a terapia. Es maravilloso ese acompañamiento que te dan cuando pasa algo mucho más grande que tú. Y si no estoy tan segura, o sea, apenas van 4 años, no estoy tan segura qué cosas han pasado tan distintas, pero por ejemplo, antes yo no tenía una sola notificación en mi celular y ahorita tengo más de 420 chats abiertos que por más que los borro todos, vuelven a aparecer. Mis correos tienen notificación, así que 1000 correos sin leer. No sé por qué, no lo puedo evitar y me sigue pasando, pero antes eso no me pasaba y ahorita... O sea, eras muy de tener limpio tu bandeja, tus chats. Todo así, era y ahorita... ¿Cómo se le dice eso? Porque a mí me pasaba también. Pues no sé cómo se diga, pero como maníaca, no sé, o sea, que obsesiva con eso. Tener todo, que no hubiera una notificación y todo leído. Todo, y estar al día y me llegaban las noticias y las leía y así. Y ahorita ya se te acumula. Y ahorita es que, no, me vale. Y oye... pues si no estoy pelando mi chat de WhatsApp es porque estoy con gente y no estoy aquí en el celular, o sea, y entonces como también empecé a tomar decisiones por mí, a lo mejor... O sea, por eso te tardas mucho en contestar los mensajes. Sí, aprovecho, no es personal, lo hago con todo el mundo. Sí, porque acaba de recalcar que yo le mando mensajes, se tarda 2 semanas y no me contesta y le tengo que llamar. Me dice, llámenme. Por llamadas te contesto y me contesta luego. ¿Sí? Eso sí hay que aceptarlo. Oye, si no contesto, regreso la llamada. Pero sí, el mensaje sí me enseñó que tenía más de 800 chats, entonces ya entendí que no era personal. Y eso pasó a raíz del atropello, entonces no sé qué tenga que ver, no lo he descubierto. O sea, es todo lo contrario. Es lo contrario, y así algunas cosas que digo, ay, pero antes era así, ahora no, qué raro. No lo sé, no soy experto en esto, probablemente es algo positivo hasta cierto punto porque no eres tan aprensiva con eso. A lo mejor. Te relajó un poquito más. A lo mejor. No, eso es lo que me está sí, a lo mejor. Obviamente te hizo más relajada en eso, que obviamente no necesitamos que nos suceda algo así, pero es una manera de ver la vida de no que nos valga todo, pero tampoco que seamos tan... Sí, no es tan tú grave. Y yo somos muy perfeccionistas y éramos muy... Entonces, a lo mejor eso nos ayuda como a respirar, ¿no? Y a lo mejor lo que te sucede a ti, a mí me ayuda, y a todos los que nos están escuchando, viendo, nos ayuda a ser un poquito más relajados. O sea, no tenemos que ser tan aprensivos. Sí, justo. Y la otra historia, es una historia muy bonita. Mi papá, sé que tiene sus emociones, pero no es mucho expresarlas. Y siempre me dijo, somos en mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Yo soy mayor y luego está mi hermano. Y mi papá siempre me dice, yo he llorado 2 veces en mi vida. El día que se murió mi mamá y el día que naciste tú. Siempre me dice eso. Y yo, en efecto, jamás había visto llorar a mi papá. Jamás. Luego ya no sé si es que se van haciendo viejos o qué, pero cuando me gradué de carrera, yo a la mitad de la carrera ya no quería estudiar. Mi hermano le decía a mi mamá, ay, déjala, es una mujer súper capaz y deja de estudiar ahorita, se va a resolver la vida, no necesita eso, resuelve y ya sabes. ¿Cuánto te llevas con tu hermano? 2 años. Entonces, como que eso le decía a mi hermano, mi mamá está loca, el título, mi mamá es una ratoncita de la academia, tiene una carrera, 3 maestrías, 2 doctorados, o sea, a mi mamá le apasiona estudiar, entonces también era algo para ella muy difícil. Y fue como, no, tienes que acabar de estudiar, pues bueno, termino de estudiar. Al final, como, pues ya no valoras, ¿no? O sea, en mi caso, desde el privilegio, tuve beca toda la carrera. Mi mamá me terminó de pagar, o sea, contribuyó a que yo pudiera pagar la carrera. Yo no tuve que trabajar para pagarlo ni nada. Entonces, por eso digo que es desde un punto de privilegio que me hacía a lo mejor no valorarlo tanto. Y entonces, el día de mi disertación de tesis, la hicimos en inglés para tener excelencia y todo así. Y por ser la única mujer en el equipo, el mentor de tesis, el doctor Martín Lozano, un tipazo, muy inteligente, muy estricto también, empezó conmigo la disertación. Entonces ya da la disertación y pues dice que en efecto sacamos 100 y tenemos excelencia en la tesis. Entonces pues muy emocionante. Evidentemente al resto del equipo también tuvo la misma calificación. Entonces como que el impacto de la calificación fue mío. Terminamos y cuando en la UDEM, para quienes no sepan, están los salones y luego está esta tradición que tú vas caminando con toda tu gente y tocas la campana para graduarte, y luego está el mito de si la tocas antes de graduarte no te gradúas y todas esas cosas. Es como algo icónico de la Universidad de Monterrey. Me abordan 2 amigas llorando mientras voy caminando la campana y yo, ¿qué les pasa? O sea, y aparte mi tesis como si hubiera sido, no sé, una obra musical, ya sabes, con final así.
era pues de finanzas. Y me dicen, oye, vi a tu papá llorar. Y yo, ¿cómo? Mi papá no llora, o sea, viste mal. No. Cuando dijeron tu calificación, como que se hizo para atrás y le cayeron lágrimas. Entonces me puse súper chinita porque ahí entendí el valor que tenía que yo estudiara. Investigando, después descubrí, a raíz de eso, porque luego lo hablé con mi mamá, que yo soy la primera persona de la familia de mi papá, del Oloris, en toda la historia que tiene un título de carrera. Wow. Y yo no sabía eso. Mi papá jamás me lo dijo. Ay, me puedo estar chinita. Mi papá jamás me lo dijo porque no quería presionarme, yo creo, y quería que yo tomara mis decisiones. Pero fue algo muy fuerte que no sabía. Entonces, por eso creo que es algo que es fácil de sentirte identificado porque no siempre vas a tener toda la información. Claro. Pero el impacto que tienes de lo que tú hagas es muy grande y no es como que yo mantengo a mi papá, no necesita que yo lo mantenga. O sea, realmente un beneficio adicional que él obtenga directamente que yo haya estudiado esa carrera, no hay. Satisfacción. Es el orgullo. Es el orgullo. Y entonces no llora mi papá la tercera vez que llora en su vida y luego ya lo he visto llorar más. Por eso digo que la vejez también debe... Sí, algo ahí debe haber, algo ahí. Yo soy igual con mi papá. O sea... Con el tiempo va cambiando. Pero creo que eso sí fue un partaguas porque me enseñó a también responsabilizarme por lo que yo hago en el sentido de que no es por darme este protagonismo adicional, pero sí creo que la gente nos ve porque vivimos en sociedad y sí creo que lo que yo decido y hago hoy va a impactar a otras personas para bien o para mal. Entonces no se trata de tratar de ser perfectos sin no hacer nada malo. Simplemente responsabilizarnos de lo que podamos, del mensaje que podamos dar hacia afuera, que puede impulsar a las personas a hacer o a dejar de hacer las cosas. Y eso para mí fue muy distinto porque ya pienso mucho, si voy a hacer algo controversial, que me encanta, ok, si no sale bien, ¿qué puede pasar? ¿Estoy dispuesta a aceptar esto? Sí, lo hago. Híjole, esto no lo puedo aceptar, entonces no lo hago. Pero ya me cuestiono un poco más eso porque me responsabilizo de pertenecer a una comunidad donde nos vemos. Y más pues por la personalidad que tenemos. Claro. Entonces eso sí fue algo muy... Pues fue un parteaguas importante. Pues dos historias súper diferentes. Súper diferentes. Pero que sí son muy importantes, que yo creo que a cualquiera que le pasarían dejan muchísima huella. Y bueno, definitivamente sí fue un parteaguas. Yo creo que por tu manera de ver las cosas en ambos aspectos. Y yo creo que a todos nos ayuda ciertas cosas que nos suceden y que a todos nos tienen que suceder de diferentes maneras. Nos ayudan a madurar, a ver qué queremos, qué no queremos, por dónde nos queremos ir, si esto que estamos haciendo realmente nos llena. Porque así como tú tienes preguntas y todos tienen preguntas, yo también tengo preguntas donde digo, ¿me gusta esto que estoy haciendo? Oye, el día de hoy me levanto motivado. Oye, el día de hoy me levanto porque me tengo que levantar a trabajar. Oye, realmente esta acción que estoy tomando realmente me llena. Entonces empiezan como esas preguntas, le decimos, o le digo yo, a lo mejor escucho exagerado, no es a lo mejor ese nivel, pero esa crisis existencial y más a cierta edad, no hay edad para eso, pero creo que está más cerca de los 30 donde dices tú, oye, realmente quiero estar aquí, quiero vivir aquí, no quiero vivir aquí, quiero trabajar aquí, quiero tener este negocio. O sea, realmente esta idea de negocio que tengo, la quiero echar adelante, no la quiero frenar. Entonces, creo que es parte de, y estas cosas que nos suceden nos hacen ver la vida y las situaciones de diferente manera a la que las estábamos viendo. De acuerdo. Incluso los negocios. O sea, ahorita que este podcast está muy enfocado a los negocios, evidentemente estas dos situaciones me hicieron cambiar mi forma de tomar decisiones, mi forma de actuar con las personas. Entonces, no necesitamos vivir algo en los negocios para que nos ayude solo y exclusivamente en los negocios. Claro. Al final te vuelves uno mismo con tu negocio, claro, de alguna forma, y todo lo que a ti te pasa pues repercute ahí. Entonces, es como yo le digo mucho a muchas mujeres que tienen negocios, oye, tus finanzas de negocio son un reflejo de tus finanzas personales. Te da flojera de tus finanzas personales y solo le metes a las del negocio. Pues no, mamacita, regrésate, porque es un reflejo, porque quien eres tú va a ser tu negocio. Por eso, la integralidad del ser humano es fundamental. Y ver esas pequeñas cosas que pueden ser tan sencillas, porque yo creo que muchas personas a lo mejor no valoramos, por ejemplo, una carrera universitaria, porque vemos muy lejano el no haberlo vivido, porque siempre ha sido así. Tenemos esa costumbre, exacto, de que damos por añadidura las cosas. Es el deber ser, punto. Entonces, obvio, iba a estudiar. Entonces, eso es lo que luego hace que no valoremos las cosas. El levantarte de tu cama un día que no quieras puede impactar a otra persona que tú no tienes ni idea, pero, oye, tú te esforzaste y a lo mejor tu mérito del día, el único mérito fue levantarte. A lo mejor. Lo único que te salió bien en el día fue que te levantaste. Pero oye, eso ya es valioso, suficiente. Y luego
hay personas que no lo dicen, pero luego te toca alguien que te lo dice, oye, es que yo vi cómo te estaba llevando la fregada y te paraste. Y entonces cuando a mí me lleva la fregada, pienso, si Itziar puede, yo también. Y ahí vas. Y a lo mejor no te lo van a decir, pero pasa. Porque a nosotros nos pasa con otras personas. Entonces, pues hay que responsabilizarnos de ese ejemplo. Dejas huella y te dejan huella. Definitivamente. O sea, acciones que tú tomas. Es both ways. No es sentirte más importante que... no, a ver, el vivir... La comunidad es un círculo y tú eres parte del círculo, así como los demás son parte de ese círculo. Entonces, ahí vamos. Sí, realmente hoy en día creo que funciona mucho y que es parte de este podcast, o sea, estas vivencias y estas experiencias, como la vida personal o lo que tú haces en la vida personal también repercute en lo profesional. 100%. Y viceversa, lo profesional en lo personal. O sea, ¿cuántas 100%. veces no te ha ido bien en un negocio o en tu día laboral y te repercute en lo emocional y en tu casa? Con tu madre, con tu esposa, con tu hijo, con tu X, o viceversa. Oye, tienes una bronca en la casa o con un amigo y te repercute en una toma de decisiones porque lo emocional no estás bien. Entonces, es importante tener un balance en ambas cosas, porque también como líder de negocio y con tus colaboradores, si no tienes un buen día en lo personal o no te levantaste con el pie izquierdo, puedes tomar malas decisiones o tener una mala actitud que te repercutan el día de mañana, no nada más en decisiones. En todo. Negocio, en todo. Entonces, es importante ahorita que lo mencionas, ese tema de balance, ese tema de poder estar bien, saber dividir lo personal con lo profesional, pero al mismo tiempo están conectados. Claro, porque eres tú. Exactamente. Y eso es bien importante porque hay veces que te va a tocar estar abajo y la gente te va a ayudar. Y hay veces que tú vas a ayudar. O sea, no porque seas el líder de o estés a cargo de un equipo significa que tú tienes que estar siempre bien. Al revés. Que tú siempre vas a dar ayuda. Exacto. Si tú apoyas a la gente que está vulnerable, tú también debes demostrarte vulnerable y decir, oye, hoy no. O sea, esta creencia que yo soy la roca y sin mí se cae. No. El mayor aprendizaje es saber decir, oye, no estoy bien y necesito esto para que te ayuden. Porque así vamos en la vida. Y esa es la magia de ser tan humanos en los negocios y en la vida. De sabernos como tan necesitados de los otros y también sentir que a veces puedes necesitar a los otros. O sea, esto, justo lo que quiero decir, un mensaje que quiero dejar es, no siempre es solamente hacia nosotros y cómo nos ve el mundo y cómo nos posicionamos, sino es, oye, hoy por ti, mañana por mí, porque así es la vida. Claro. Oye, con todo lo que estamos platicando y con todos los aprendizajes y las De aquí nos vamos por unas chaves porque se está poniendo claro, profundo. Está poniendo muy deep, pero muy bueno. Esto, créeme que a toda la gente que nos está viendo le va a servir demasiado. Es la idea. Y más a la gente que está queriendo emprender o que ya tiene un negocio y a veces se siente como solo, se siente porque la vida del emprendedor, lo hemos escuchado muchas veces, es muy solitaria. Súper solitaria. Es muy solitaria. Bien dura. Es complicada. Hay muchos subes y bajas. Como dices tú, a veces estás abajo y tienes que tocar fondo para poder subir. Sí. Nada más tocando fondo es como puedes subir. Y a veces no tienes quien te saque más que tú. Exactamente. Y eso es, híjole. Y cuando estás arriba, a veces te sientes muy bien, pero a veces sientes que algo te falta, te sientes un poco vacío, entonces... O te vas. Te vas y tomas decisiones bien malas porque estás arriba hypeadísima de que... Y crees que te va a dar para siempre. Ajá, y no es cierto. Esa emoción. Entonces, hay muchas cosas que realmente sí nos sirven. Y algo que realmente quisiera yo escuchar de ti es, si Itziar el día de hoy pudiera empezar de nuevo, ¿qué haría diferente? O sea, ¿qué cambiarías tú si tuvieras la oportunidad de volver a empezar en el tema de los negocios? Definitivamente las finanzas de It's Coaching. Eso que quede claro. Trabajar mejor el Product Market Fit. Eso también es importante. Que para ti, ¿qué sería el Product Market Fit? Para los que nos están escuchando. Tienes toda la razón. ¿Qué sería como en pocas palabras? Asegurarte, o sea, porque a veces vemos que tenemos una muy buena idea que la compartes y todo el mundo, wow, está bien padre, la mejoría del mundo, pero luego el mercado no la necesita. Entonces, pues muy padre porque ¿quién te va a comprar? Eso es un poco... Sí, está muy buena tu idea, sí. Pero ¿qué necesidad cubre? Exacto. O qué satisfacción va... Hay gente dispuesta a gastar por ello, porque a mí eso me pasó con It's Coaching. Todo el mundo, embajadores de la idea, a todo el mundo se la vendían, y cuando empecé a salir al mercado de que, pues sí, pero pues no voy a gastar en eso porque no tengo dinero, o sí, pero no estoy entendiendo muy bien, o sí, entonces ahí va. Pero te digo algo, así como en mi vida siento que no sé si cambiaría las cosas. O sea, creo que todo nos lleva a donde estamos. Tienes y donde estoy hoy me gusta. Me gusta, está bien, con mis dudas, con mis bajones. Y ya sé que suena sumamente cliché, pero es que en general no me gusta arrepentirme. Solo he tenido un arrepentimiento, y lo voy a decir, y no tiene que ver con los negocios, pero lo voy a decir,
y espero que no me veten en ningún lado, pero bueno, creo que me hubiera ido a estudiar al TEC de Monterrey en lugar de... Se los juro, válido. es como el arrepentimiento más grande que tengo, así Pero de ¿y que... por qué lo harías? O sea, ¿por qué lo cambiarías? ¿Qué no te gustó de la UDEM o qué te gustó del TEC? Simplemente que no le di la oportunidad al TEC de conocerlo porque a mí, mi mamá me dijo en algún punto de mi vida, la UDEM es humana, y yo la compré, y la UDEM es humana, y me fui. Y no sentí que lo decidí yo. Y a mí no me gusta hacer cosas que no siento que decido. Pero no quiere decir que te haya ido mal en la UDEM. No. Simplemente te quedaste con la duda. El no haberlo decidido yo. El no haberlo decidido tú. Pero no quiere decir que te ha ido mejor en el... Te hubiera ido mejor en el TEC, ¿no? Nada más es como la No, me arrepentí de que yo no lo decidí. Ya, okay. No tuve la información de decidirlo. Es el único arrepentimiento así grande que digo. Pero muchas veces también nos dejamos guiar porque tenemos esa imagen de liderazgo y de toma de decisiones hasta cierta edad de los padres. De acuerdo. Eso lo vivimos todos. Y no pasa nada y no es grave. Claro. Pero en sí, general... no sabes qué hubiera pasado. Sí, y en general a lo que voy es, no soy una persona que suele arrepentirse de lo que hace. Entonces, si bien tengo 1 trillón de áreas de oportunidad, la he regado 150,000 veces, me gusta, soy bien echada para adelante. Entonces me gusta meterme en líos y me gusta hacer cosas, acepto las consecuencias de mis actos, por ende, trato de no arrepentirme porque creo en por qué hago las cosas. Claro. Entonces digo, pues sí, obviamente podría hacer muchísimas más cosas diferentes, como miles de ideas que hemos platicado tú y yo de cómo It's Coaching podría ser mucho mejor. Claro. Pero al final del día es, pues así pasó por algo y a lo mejor no tenía la información que tengo hoy. Entonces, si hoy tengo esta información, lo haría diferente, pero a lo mejor la Itziar de ese momento no va a saber qué hacer con esa información porque no la tiene o no va a saber qué hacer con esas herramientas. Entonces, pues no me arrepentí, o sea, no haría nada diferente. A lo mejor sería más como interiorizar y cuidarme más en el proceso, pero algo así particular, la verdad, no. Ahorita hemos mencionado mucho tu negocio. Hemos mencionado tu emprendimiento principal, en el que te abocas día a día. Además que tienes proyectos diferentes, unos sociales, tenemos varias ideas que queremos... Somos una fábrica de ideas. Somos una fábrica de ideas. Quisiera que nos platicaras a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿qué es It's Coaching? O sea, ¿cómo empieza? ¿De dónde nace esa idea? ¿Qué es lo que te impulsó a llevarla? Y hoy en día, ¿qué es como tal It's Coaching? Yo lo conozco perfectamente. No, yo sé. Yo he estado contigo. Es mentira, Handal no sabe y está haciendo la pregunta así de que para ustedes... Para yo conocerlo más. No, a mí me encanta la idea de negocio que es It's Coaching. Ya nos va a platicar, pero quiero como que profundice un poquito más, ¿no? Sí, al cabo que cero somos deeps, entonces exacto. Vamos a profundizar. Sí. Oye, no, It's Coaching es una consultoría de negocios con perspectiva de género. Es una consultoría de mujeres para mujeres. ¿Cómo funciona? Hay un grupo de consultoras que son mujeres que trabajan en empresas transnacionales, que tienen puestos de liderazgo y están enfocadas en ciertas áreas. Y hacemos esta conexión con mujeres que están desarrollando sus empresas o que ya las tienen y que no saben muy bien cómo estructurar. Hacemos este match y entonces la consultora junto con la emprendedora van trabajando estrategias para que puedan ir perfeccionando sus negocios. Debo decir que ahorita lo tengo un poco en pausa. Sí tenemos un par de clientas. Justo les comentaba ahorita antes de empezar a grabar el podcast que ayer me buscó una y fue como, wow, qué raro porque no tenemos esta actividad de promoción porque estoy estudiando una maestría de tiempo completo. Entonces es un poco locura y también hay que saber que hay tiempos para todo y me tocaba a mí ya desarrollarme. Sí. A mí me tocaba ya desarrollarme, no está cerrado ni nada, pero bueno, ahorita está en esa pausa. Entonces, ¿qué pasa con It's Coaching? Es el reto más grande con el que me he enfrentado. Porque yo no sabía que era tan feminista hasta que fui adulta, o sea, no nací feminista y sí, no me había dado cuenta. Había otras causas por las que había luchado a lo largo de mi vida. Cuando me graduó de finanzas, así como dije, no quiero dedicarme a las finanzas, dije, yo solo quiero trabajar con hombres, porque así fue mi carrera. Eran muy poquitas mujeres, como que había más mujeres gene arriba y gene abajo, pero en mi gene en realidad no. Y si había, no conecté con ellas, conecté con hombres, entonces eran súper prácticos y yo, perfecto. Aquí está el mero mole, no finanzas y trabajar con hombres. Entonces, cuando me gradúo y busco esta parte de emprendimiento que te comentaba y termino en Victoria 147, que justo es el mundo de negocios solo de mujeres, pues dije, bueno, pues le voy a dar a los negocios solo porque no quiero finanzas. Y empecé a darme cuenta que me veía súper reflejada en cada una de ellas y sentía ese dolor de el sacrificio que tenían que hacer para poder emprender
por lo que la sociedad les había establecido que era lo que tenían que hacer. Tenían que renunciar a roles que alguien les dijo que tenían que seguir. México, pues, no es mentira, es un país machista. Sí hay más apertura, sí estamos cambiando, pero hay muchas ideas fuertes y poderosas que hay que trabajarlas. Entonces, empecé como a compartir eso y empecé a vivir en experiencias ajenas eso de, oye, pues la verdad es que no es tan fácil. Y entonces el mundo de los negocios es un mundo creado por y para el hombre. Es un mundo en el que las mujeres no tienen esta facilidad a acceso a capital, no tienen cómo prepararse para hacer negocios. O sea, en una comida los hombres pueden hablar de negocios y pueden rebotar ideas y la mujer no, porque cuando una mujer quiere hablar de negocios con otras mujeres, no es el mismo interés o no es el interés que predomina y no está este conocimiento general de que podemos hacerlo. Entonces existen todas estas barreras ilimitantes que me empezaron a doler y dije, no, tengo que hacer algo. Entonces, cuando empecé, se llamaba It's Coaching también, pero empecé dando cursos de finanzas personales porque era lo que yo sentía que dominaba y la verdad estaba súper bien. Tenía historias súper bonitas de mujeres que jamás habían hablado de dinero con su marido y ya tenían 2 hijos. O sea, íbamos creciendo, muy padre la comunidad, pero de repente empezó a pasarme algo raro daba los talleres y me empezaba a quedar sin voz, o sea, como demasiado cansancio, dolor de cabeza y yo decía, algo ya no está bien. Y haciendo introspección me di cuenta de que ya no me gustaba el reto para mí, me gustaba el impacto que hacían ellas, pero no me gustaba que siempre las mismas preguntas, ya no podía como crecer y desarrollarme y retarme, entonces ya como que me empecé a cansar. Llega el COVID, llega la pandemia y demasiado tiempo de pensar en la inmortalidad del cangrejo y ahí estaba yo pues pensando en eso, daba cursos en línea y uno de mis sueños siempre ha sido dar pláticas por el mundo. O sea, eso me encantaría. ¿De qué voy a hablar? No tengo idea. ¿En qué eres experta? Tampoco sé, sigo descubriéndolo, pero es algo que me gusta la comunicación, creo que tengo facilidad de habla, me gusta conectar con personas, conocer a personas, entonces... Y ni te gusta es hablar, algo a mí tampoco. Cero, y por eso aquí llevamos ya 3 horas, no sé cuánto llevamos, aquí estamos. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer para justo poder hacer eso, llegar a hacer eso, ¿no? Y me gusta mucho Brené Brown, que es una investigadora de Houston, que ella estudia el miedo, la vulnerabilidad, la vergüenza y la empatía, y tiene libros sobre eso. Entonces ella pasó muchos años de su vida investigando y luego ya lo compartió al mundo y se hizo conferencista. Entonces ese modelo de plática me encanta, de cuando conoces algo lo suficiente que tienes que compartirle al mundo este descubrimiento porque necesitas que lo conozca, ¿no? Entonces he estado como tratando de seguir sus pasos. Y en una de esas dije, oye, pero si me apasionan los negocios y entiendo el dolor de la mujer, ¿por qué no los junto? Además, conozco a mujeres brillantes que siempre me enseñan y que son con las que reboto ideas que tengo todo el tiempo. ¿Por qué no vamos formalizándolo y transformamos It's Coaching en esto y rompemos con este esquema de que el mundo de los negocios es solo para hombres? Porque luego hay mujeres que están en un lugar donde están aprendiendo, me incluyo, y a lo mejor la persona que está exponiendo es hombre y el 90% de la sala es hombre y no quieres levantar la mano porque te da pena. Claro. Te da pena sentirte menos, sentirte tonta, sentirte desubicada. Te juzgas tú mucho más de lo que a lo mejor alguien te puede juzgar y entonces no lo haces. Con It's Coaching buscamos justo este espacio seguro para que ellas puedan levantar la mano y decir, oye, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. No me hables de terminologías, no sé quién es nadie en el mundo de los negocios, no entiendo qué está pasando, dime así con peras y manzanas qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer con mejorar. Y además, considerar la parte personal de las mujeres. De decir, oye, al contrario del mundo de los negocios y estas creencias de no me van a contratar porque me estoy casando y van a decir me voy a embarazar y entonces, ¿sabes? Todo eso, nosotros es, oye, vas a tener un hijo, te ayudamos a estructurar tu negocio para que puedas tener este hijo. O te vas a casar, podemos trabajar para que pases de tú mantenerte sola a esta co-mantenimiento, no sé cómo se diga, de familia, ¿no? De un hogar en común. Entonces, es ir haciendo esto para que se sientan que sí tienen un espacio y un lugar en el mundo de los negocios y que poco a poco se puedan ir preparando para pues, salir con la espada desenvainada y que el día de mañana si alguien les pregunta algo de números, dominen los números de su empresa y que hablen con términos que puedan entender, pero que se sepa que saben y que no nada más es, ay, es que me encanta y entonces lo hago por eso, que es algo que sucede porque no están estos espacios de hacerlo. Era muy difícil porque obviamente íbamos contracorriente y entonces es, oye, pero es que para ese modelo social nadie quiere pagar por esto. O los comentarios que recibía al principio eran de, ay,
típico negocio. Te quieren ayudar en finanzas, pero te cobran un chorro. Pues si no soy buena con finanzas, entonces no tengo dinero, entonces ¿cómo voy a pagar? Ya sabes, como todas estas cosas. O sea, era como un reto bien grande decir, oye, hay que ver más allá, hay que cambiar el chip, no es gasto, es inversión, etcétera, y llevarlas muy de la mano y ser muy pacientes, sacrificando evidentemente un margen, porque al principio teníamos que comprobarles que podían confiar en nosotros. Como todo, tienes que hacer pruebas. Exacto. Que demuestran que les beneficia lo que tú les ofreces para que el día de mañana pues ya puedas realmente tú crecer. Justo. ¿Cómo te tomó? Porque sí es mucha paciencia. O sea, No, hombre. me tocó vivir contigo el arranque, de hecho, en algunos proyectos ahí como también, como un asesor de algunos, que estuvo demasiado divertido, demasiado. A mí me encanta ese tipo de proyectos, eventos. Me encanta el tema del giro que manejas. Pero, ¿de qué manera Itziar, junto con su negocio, pudo dar ese brinco de, oye, pues ahorita que tu servicio, que el que ofrecías o el que ofreces, no sea tan costoso para lo que ellas buscaban y saliera de ser una prueba o cálame primero y después ya me puedes pagar lo que yo busco? ¿Cómo diste ese brinco? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿O te tomó tanto tiempo? Hay dos cosas importantes que contribuyeron. La primera es ver los resultados. Evidentemente, que me escribieran cosas como, me buscaban porque, oye, llevo 3 años con mi empresa, eres mi última opción. O sea, si no funciona con It's Coaching, cierro porque ya no sé qué hacer, ya perdí demasiado dinero. Entonces, bueno, una responsabilidad bien grande, ahí trabajamos y de repente que 3 años después te llega un WhatsApp de que, oye, estoy cumpliendo 6 años con mi empresa y todo es gracias a It's Coaching, no lo cerré, te das cuenta de que funcionas. Claro. Porque luego también empiezas a dudar de que, oye, si estará bien lo que les estamos diciendo y si lo implementarán bien o a lo mejor necesitamos implementarlo con ella, o sea, como que empieza a cuestionar, ¿no? más de la mano. Sí, o sea, te surgen mil dudas. Porque luego, obvio, lo que nosotros queremos hacer es que pues, no dependan de nosotros porque queremos empoderarlas. Entonces, por eso te digo, mi modelo era contracorriente de que cualquier inversionista hubiera sido de que, claro que no voy a invertir en eso porque está haciendo todo al revés. Pero es que a mí lo que me importaba era el impacto. O sea, somos una empresa social porque a mí el impacto era mi motor de decisión, no el dinero. Entonces, eso es complicado. Pero ver el progreso y los resultados de las mujeres era maravilloso. Y luego empezaron a llegar hombres. Oye, es que escuché la sesión que tomaste con mi esposa y yo también quiero que me expliquen así. Yo contrato, pago un chorro por consultores que me hablan en términos que ni entiendo y luego se van y me dejan cosas que nunca entendí qué pasó y entonces ya no sé qué hacer con esa información. Me resolvieron, me incrementaron las ventas, todo, pero quiero ese apapacho, quiero que me lleven así de la mano, que me traten bonito, ya sabes, y era como, pues bueno, sí puedo hacer eso, ¿no? Entonces, de repente sí decíamos, bueno, ok, si vienen hombres, evidentemente no es lo que buscamos, pero si vienen, pues las puertas abiertas. No vamos a cambiar la filosofía, no vamos a cambiar la comunicación, no vamos a cambiar todo lo que hacemos porque vamos enfocadas a mujeres, claro, pero no vamos a dejar afuera a alguien que lo necesite, ¿no? Entonces, si, oye, estás dispuesto a pagar y aceptas que todo está escrito en femenino y etcétera, pues bueno, adelante. Entonces, esas dos cosas fueron muy impresionantes, sobre todo el tema de los hombres, porque a veces, sobre todo como feminista, creas esta idea de que los hombres son muy duros, tienen una coraza muy fuerte, que tienes que luchar con ellos para que entiendan el feminismo y como este choque de poderes, ¿no? Y en realidad no es así siempre, o sea, es nada más a veces tener esta conversación, es desaprender como todos, es de construirnos como todos. O sea, las mujeres no nacemos de construidas, hay que hacerlo también porque también crecemos con ideologías que a lo mejor no son las que queremos creer. Entonces, eso también fue muy poderoso para mí, decir, oye, algo lo estoy haciendo bien, tengo que seguir. Y no solamente estoy impactando a quien yo pensé que iba a impactar, sino esto va mucho más allá y al final todo contribuye pues, a desarrollar la economía del país. O sea, al final todos están generando movimiento que contribuye a algo que es mucho mayor que solamente un negocio. Esas dos cosas fueron de las primeras que dije, ok, sí lo estamos haciendo bien, vamos a darle para adelante y sí está funcionando y la gente lo quiere. Y vamos a monetizar de esta manera. De acuerdo, sí, eso. Está muy, muy interesante. Solucionar las finanzas. Y hablando de todas las decisiones que has tenido que tomar en tu trayectoria o todo lo que has vivido, ¿cuáles han sido aquellas que tomaste para tu empresa y qué impacto han tenido? O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir ahorita, oye, lo voy a empezar a hacer social, más de prueba, o qué es lo qué decisiones ha sido como de la más relevante
¿Y qué impacto ha tenido, ya sea positivo o negativo, en tu negocio? Una de ellas es no sacrificar el propósito del negocio por dinero. Es bien fácil que todas las personas lleguen y digan, ¿cómo? ¿Eres una consultora y cobras eso? O de que, ay, cobras tan poquito, nadie te va a contratar porque van a pensar que lo vas a hacer mal. Que lo vas a... Ajá, sí, de que como es barato, no... Está chafo o así. Y obviamente había veces que era, o de que tomaban las sesiones y mismas clientes me decían, oye, cobra más. O sea, como que al principio decían, no, ni de chiste, pero ya que vi lo que hiciste, digo, pagaría mucho más por eso. Obviamente hay una complejidad grande detrás, pero yo decía, si pierdo el acceso a las personas que me necesitan por dinero, entonces ya perdí mi propósito, que es lo que me conecta con mi negocio. Entonces, el no perder esa motivación y el no dejar que este factor, que era el porqué, mi why, Simon Sinek, búsquenlo, el círculo dorado, que era mi why que me hacía conectar con mis clientes, con las personas que trabajaban conmigo, las mujeres, porque también obviamente las consultoras tampoco eran súper gran pagadas, pero es que conectaban con esa causa, o sea, iban más allá del dinero. Sí, lo veían más con una causa, como ese servicio que ellas querían dar, claro, que era su motor. Que todo era remunerado, claro, porque también era eso, oye, las mujeres ya trabajamos bastante sin que nos paguen, como para yo también hacer eso, pero no era el negocio que te iba a dejar el sueldo más grande del mundo. Entonces, como que no sacrificar eso por dinero fue muy difícil, sobre todo por todas las opiniones que recibía, que todo el mundo luego quiere modificar tu negocio como si ellos lo trabajaran y lo padecieran todos los días, pero bueno, así somos, yo también doy de que ideas, opiniones no solicitadas y peco de lo mismo, pero cuando lo estás viviendo es un poco duro. Entonces, eso creo que ha hecho que todo valga la pena y que yo no perdiera como esa motivación en los días difíciles. Y la otra fue, un día me aventuré a la primera persona que contraté, no de colaboradoras, sino de que me ayudara con la operación de It's Coaching per se. Era una mujer colombiana que vivía en Puebla. Y como era pues, de época COVID, It's Coaching nació en COVID. O sea, el reto más grande de It's Coaching fue ajustarse a la vida normal cuando regresó, porque todo era hecho en línea, todo era hecho para una vida en COVID, una vida en encierro. Entonces dije, bueno, juegue. No sé quién es de Colombia, nunca he convivido con tanta gente de Colombia, o sea, no sé su cultura laboral, no sé nada. Vamos a jugar con eso. Ella me empezó a abrir, o sea, el hecho de contratar a alguien colombiana en Puebla, luego se regresó a Colombia, abrió 1000 puertas y gracias a eso, a confiar en esa decisión, al final tuvimos clientes en Colombia, en Estados Unidos, incluso en España, además de México, por aceptar esa parte. Pero, ¿de qué manera fue? ¿Por qué abrió puertas? ¿Con conocidos? Claro, porque al final, oye, es una persona que viene de un mundo tan distinto, que no tiene ni una sola conexión en común. No tiene una cultura laboral como la que tú tienes. En Colombia hay cámaras que pagan para que la gente emprenda, cosa que aquí no existe. Entonces, copiar esos modelos o aprenderles a esos modelos para ver sus mejores prácticas e integrarlos en It's Coaching fue un regalo. Que si a lo mejor yo hubiera querido mantenerlo en cerquita, lo que hablamos, ¿no? De delegar y delegar a alguien aquí que yo pueda ver, que yo pueda monitorear, pero me fui como ciega, o sea, voy a confiar en esto y si no, pues lo soluciono otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no jale, pues se acaba la relación laboral y a seguir, ¿sabes? Pero si no lo intentas. Si no lo intento, y lo intenté, y así luego llegó más gente de Colombia y se empezaron a abrir puertas, y luego hispanos en Estados Unidos que me buscaban y pum, 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 y entonces también nos dio una apertura de mente a todas las consultoras de, oye, los negocios no solo funcionan como en México, ¿verdad? Sí, claro. O sea, hay muchas otras cosas que tienes que considerar en contextos muy distintos. Y yo creo que si no, se llama Diana, y Diana es un amor, y me encanta Diana, ya no está con It's Coaching, pero... mira lo que te dejó. Pero mira lo que me dejó. Mira la huella que dejó en el negocio. Ella tuvo una oportunidad bien padre que iba a crecer mucho más que estando en It's Coaching y me dejó muchísimo. O sea, me dejó la internacionalización del negocio y el que yo creyera que otras personas en otro lado del mundo les iba a interesar estar donde yo estaba. O sea, que realmente lo que compartía, esta esencia y este propósito, conectaba más allá de la frontera que yo veía en el país. Está súper chido Está eso. muy bonito. Está demasiado cool. Fíjate, me acabo de entrar también de la internalización. Está demasiado interesante. Y, pues bueno, hablando de todo este tema del coaching a emprendedoras y todo, ¿cuál sería el consejo principal que tú le darías a cualquiera que quiera entrar en el mundo empresarial? Yo creo que va muy de la mano con esto que acabo de decir. Es el
no te pierdas a ti dentro de tu negocio y no pierdas el porqué y el propósito de lo que estás haciendo. Suena súper cliché, pero te lo juro que sí te levanta cuando estás abajo. Porque si piensas, o sea, crees tanto en eso. Y ojo, no tiene que ser algo social como es el caso de It's Coaching, que es pues, el empoderamiento de las mujeres y que tengamos este lugar en los negocios y negocios formales. No tiene que ser eso. Si te gusta el dinero, que tu propósito sea ganar dinero y darte la vida que tú quieres y viajar por el mundo. Pero que conectes con esa causa, porque va a ser tu brújula para tomar decisiones. Y cuando algo no esté bien y te esté llevando la fregada, toda la carga, el cansancio, la soledad, la dificultad de tomar decisiones, te va a ayudar a salir adelante. Que si lo haces en algo en lo que tú ni crees. Porque puede ser, o sea, es lo que dicen, puede haber una idea pésima y un buen emprendedor. O puede ser una idea muy buena y un mal emprendedor. ¿Y cuál va a tener más éxito? La pésima con el buen emprendedor. Claro. Porque esa actitud, esa mentalidad, esa fortaleza, esa estructura interna que tienes como persona va a hacer que esto se convierta en una buena idea. Porque si esa persona cree, va a contagiar. Porque va a tener disciplina. Es como lo que siempre cuentan, la velita del estadio, ¿no? O sea, una persona que prende la primera vela va a pasar la llama y al final el estadio va a quedar iluminado. Pero si tú no crees en eso, pues ni vas a traer la vela. O sea, alguien más la va a traer. Y entonces no vas a tener con qué prender. Entonces, eso creo que es fundamental. Y otra vez hablamos de la integralidad de las personas y es como, pues se hace súper personal el emprendimiento. O sea, a mí a veces me da miedo salir a vender porque me da miedo que me rechazaran porque sentía que si me decían que no en It's Coaching me estaban diciendo a mí no itsear. Porque era mi bebé, era mi creación, era mi mente. Entonces era ser vulnerable a que me juzguen, a que me digan, ni jala, es una basura, yo no lo quiero. Oye, ¿sabes? No me pasó, gracias a Dios, pero es eso, ¿no? O sea, te expones porque es miedo. Son los miedos que todo emprendedor tiene. Todos. Que todo vendedor tiene. Todos. Y aunque no seas emprendedor, o sea, trabajas en una empresa y tienes que presentar los proyectos y los resultados, también te da miedo, o sea, porque es algo que tú hiciste y te estás exponiendo y nos asusta, sobre todo porque no hay tanta cultura del buen feedback y el de compartir ideas, que podemos fomentarlo, pero creo, eso es lo que diría, o sea, realmente conecta, no es cliché y sí te ayuda a salir adelante en los momentos difíciles, sí te abre puertas, sí te ayuda a conectar y sobre todo, ¿sabes qué? Te ayuda a encontrar gente que cree lo mismo, que no te va a dejar solo o sola en ese camino. Y eso es lo más valioso. Y ahorita que decías lo del buen emprendedor, también una buena oportunidad en un mal emprendedor, ni siquiera ve esa oportunidad, ni siquiera la sabe pulir, ni siquiera, entonces, sí. Tiene que haber ahí un balance y en el caso de, mira, yo lo pongo el ejemplo mucho en el tema de los deportistas o los futbolistas. O sea, está el muy buen, que tiene un talento impresionante, pero tiene cero disciplina. Pero no tiene carácter, pero no tiene fortaleza mental, emocional. O está el que a lo mejor pues tiene un pie izquierdo, pero es tan disciplinado, tan constante, tan como enfocado yo le diría aferrado, como le decimos, ahí, que somos muy aferrados tú y yo. Definitivo. Que se vuelven mejores. Sí. Por la disciplina, que la disciplina mata el talento, lo hemos escuchado en muchos lados. Entonces, y también, ojo, si hay alguien que no siente, si hay alguien que siente que no es buen emprendedor o emprendedora, no pasa nada. Es como, oye, pues a lo mejor tienes pie izquierdo, sabes que tienes pie izquierdo, pero te apasiona tanto que buscas las herramientas para dejar de tener ese pie izquierdo y entonces a lo mejor agarras al entrenador non plus ultra que te va a ayudar a dejar de tener ese pie izquierdo. O sea, claro. Si también dices, oye, pues yo no soy bueno para los negocios, pero te apasiona tanto y tienes ese deseo y esa ilusión de hacerlo, hay demasiada gente que te puede ayudar. Y es impresionante cómo entre emprendedores nos ayudamos. Sobre todo quienes ya tienen ese éxito monumental porque lo vivieron, porque son los que más van a ayudar. Y a veces decimos, ay, no le voy a hablar porque va a estar bien ocupado. Claro, empatizan y es como, ay, a mí me han dicho, qué bueno que me hablaste, porque no sabes las ganas que tengo de hacer que la gente no pase por lo que yo pasé, pero no sé dónde están estas personas. Y tú estás del otro lado que, ay, no le voy a tocar la puerta porque no quiero molestar. Al revés, o sea, es como un pay it forward, es como una cadena de favores. O sea, realmente, si crees que no eres bueno emprendiendo o que no tienes eso, uno, ármate un buen equipo y dos, pide ayuda y levanta la mano, porque puedes llegar a ser ese buen emprendedor y aprovechar esa buena idea. Está súper bien. Yo creo que eso nos va a servir demasiado a todos los que estamos aquí escuchando, porque todos hemos pasado por ese momento, todos hemos pasado por esas complicaciones, esos temores de no tocar la puerta, de a quién acudo, quién me puede ayudar. Y hablando de todo esto, Itziar, me gustaría saber, para ti, ¿qué desafíos
vienen para tu negocio, para ti como persona, o sea, en lo profesional? ¿Qué crees que en el futuro venga que pueda ser algo para ti un gran reto, ¿no? Hay un tema que me parece fundamental. Entonces, qué bueno que me preguntas eso porque lo quería contar. Tú cuenta lo que tú quieras. Gracias. Creo que uno de los retos más grandes y más importantes que tenemos hoy como humanidad es no dejar que la automatización, llámese inteligencia artificial, herramientas, tecnología, incremente la brecha de género que existe hoy. Me explico. Hace mucho tiempo, voy a contar la historia, ¿no? Para que sea más fácil la analogía. Antes, cuando empezaron los médicos, hay un musical que se llama El Médico, también hay un libro, léanlo, vean el musical, está buenísimo, pero bueno, ahí explican también un poco cómo era antes oye, cómo empezaron la medicina. O sea, agarraron un modelo, un cuerpo estándar, para empezar a hacer pruebas, identificar síntomas, identificar qué funcionaba, qué no funcionaba, y van creando sus libros, sus manuales de qué es todo lo que funciona o no, y entonces lo compartían a las comunidades para saber cómo curar a la gente de ciertas enfermedades. ¿Cómo descubrieron el apéndice? Oye, pues antes no era permitido abrir los cuerpos una vez muertos y alguien lo abrió porque de verdad quería saber cómo funcionaba todo para poder solucionar a la gente y así descubrieron lo que era la apendicitis. Entonces, así es como va funcionando la vida. ¿Qué pasa? El cuerpo estándar era de un hombre blanco de 70 kilogramos que tenía sus síntomas, tenía sus motivos, sus causas para ciertas enfermedades y la medicina o las soluciones trabajaban en su cuerpo de alguna manera en particular. Y sobre todo eso crearon la base de la medicina. La medicina carece de perspectiva de género por eso. Y no solamente de género, porque cualquier persona, incluso otros hombres que no fueran de raza blanca o que pesaran cerca de los 70 kilogramos, no iba a funcionar igual. Los infartos. Al principio muchísimas mujeres morían por infarto porque el hombre, el infarto, le empieza a doler el brazo y sabe que puede tener un infarto y se puede ir a atender. La mujer no le duele el brazo. Le duele el vaso, se confunde con gastritis, siente mucha fatiga, le duele la mandíbula, entonces no puede prevenir porque en el libro no viene que eso es algo que te puede pasar si te estás teniendo un infarto. ¿Qué pasa con la automatización y la inteligencia artificial y todo este boom de tecnología que estamos viviendo? Es predictivo porque aprende el pasado. ¿Y qué hay en nuestro pasado? Una brecha de género importante. Si no integramos esta inclusión en cuanto a la data que se maneja, en cuanto a quienes desarrollan los productos, las herramientas, quienes los prueban, quienes las inventan, que no tengan esta representación, todas las minorías, entonces lo único que vamos a hacer es repetir el error que hicimos en el pasado, en donde muchísimas minorías no se ven representadas. Y no podemos darnos ese lujo porque es nuestro futuro que nos va a llevar atrás otra vez y vamos a tener los mismos problemas que hemos tenido. O sea, ahorita tenemos el poder de no afectar el futuro repitiendo la historia. Y como bien dicen, quien no estudia el pasado está condenado a repetirlo. Y ahorita podemos prevenirlo. Entonces creo que es un tema, estoy súper convencida que es un tema que hay que poner en la mesa hoy para que todos nos involucremos y que hagamos la diferencia para que en realidad podamos utilizar estas herramientas y nos beneficien a todos en lugar de pasar décadas tratando de solucionar problemas que no se solucionan de esa forma, como pasamos décadas tratando de solucionar el infarto en muchas otras personas cuando no se representa de la misma forma. Entonces, aprendamos de ese pasado, integremos ahorita que estamos creciendo toda esta perspectiva de género, toda esta paridad de raza, edad, de todo, para que podamos tener una herramienta confiable que realmente nos funcione y nos lleve a una mejor sociedad, unos mejores negocios y que nos arroje resultados reales y contundentes. Muy bien. Oye, y para ti, ¿qué reto viene en el futuro para ti en lo personal? Siempre me cuestiono qué quiero hacer con mi vida. Sí. Entonces supongo que es eso. Supongo que es resolver esa pregunta. Primero, terminar la maestría. Segundo, decidir si mi momento es explotar It's Coaching, retomarlo y darle el boom, o irme por otro camino. Y tercero, siempre he tenido la espinita de vivir en España un ratito. Entonces, nací allá, a los 2 años me trajeron aquí. Ah, ¿naciste en España? Y siempre he tenido la espinita de regresar. Otra cosa que me vengo enterando después de como 5 años. Ya ves, para que me invites más, Sí. a convivir más.
Pero sí, justo, o sea, como es... Que nada más hablamos de negocios Ya, y la de neta, a los sí. demás, pero no hablábamos de dónde nacimos. Nos encanta, y ahí estamos siempre en el meollo y a la siguiente vamos a ponernos la regla de no hablar de negocios y entonces Me parece nos bien, vamos conociendo sí. un poquito más Está personal. Pero sí, como que siempre he tenido la espinita de y quisiera explorarlo. O sea, no sé, me da curiosidad. España es un muy buen país para vivir y es muy similar a México en muchas cosas, en muchas costumbres. De entrada por el idioma, hay mucho mexicano allá. Yo estuve hace poco allá, parte de mi familia vive en España. Entonces, te lo recomiendo mucho. Gracias. Yo viví hace ya más de 10 años allá y es una experiencia que Súper también me padre. gustaría en un futuro llevar allá y el día de mañana pues explorar y expandir las ideas Sí. de mis negocios allá, porque hay mucha sinergia comercial Sí. con España. Entonces ahí es un consejo mío Gracias. hacia Sí. ti y hacia los demás que nos estén escuchando. Creo que es eso, es como tomar esas decisiones como necesite tomarlas en el momento en el que lleguen, ¿sabes? Como eso es, creo que los retos más grandes que tengo. Y pues nada, ser feliz, o sea, como contribuir Claro. a eso y vivir la vida, No, aprovecharla al fluir y máximo. vivir lo que tienes que vivir, pero disfrutando del presente Sí. y tomando las decisiones cuando se tienen que tomar, como dices tú, pero creo que todo se va a ir acomodando. Pues te deseo mucho éxito como el que Muchas has gracias. tenido. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Que te hayas Gracias tomado por el invitarme. tiempo. Y ya teníamos tiempo queriendo hacer esa Así es. entrevista, pero bueno, pues muy agradecido. Es la primera de muchas. Yo creo que todo lo que haces ha marcado, lo que has hecho y lo que haces ha marcado mucho en mucha gente, principalmente en las mujeres. A mí me has ayudado muchísimo. Tenemos varios proyectos en puerta que me gustaría que continuáramos. Y gracias a ti también porque cuando te conocí no estás tan involucrado en el tema de las mujeres y ahorita, mira, estás metido y creo que es bien importante también. Todas las personas son aliadas para poder tener este mundo equitativo. Entonces, gracias a ti también por eso y por la invitación. Me hacía mucha ilusión y por fin lo logramos. Entonces, mil gracias, Handal. No, gracias a ti. Y pues bueno, estamos para continuar con esto. Gracias por el tiempo y pues bueno, gracias a todos ustedes. Y estamos a la orden para un capítulo más. Hasta la próxima. Bye.